¿Qué significa que seamos libres? ¿Somos realmente libres? Estas son las preguntas a las que intentaremos dar respuesta en este video desde la razón. Sean bienvenidos, soy Kevin Arroyo y junto con el equipo de nuestro canal los invitamos a pensar el tomismo. El de la libertad es con seguridad uno de los temas que han sido más arduamente debatidos en la historia del pensamiento humano. No solo se ha discutido acerca de su existencia, la que ha sido negada por las escuelas deterministas, sino también su propia esencia. En efecto, no existe consenso entre los filósofos acerca de una definición de libertad. ¿Qué significa que el ser humano sea libre? Que sus acciones voluntarias sean libres. En esta ocasión expondremos la concepción de Santo Tomás de Aquino acerca de la libertad y el argumento metafísico para demostrar su existencia. Antes de comenzar, conviene señalar que la defensa de la libertad y su recta comprensión resultan fundamentales para el teísmo clásico y para la fe cristiana. El libre albedrío humano es un presupuesto indispensable para explicar realidades tales como el pecado y la culpa, la condenación y la salvación, el amor y la fe. Es por esto que Santo Tomás afirma en las cuestiones disputadas sobre el mal que la opinión que niega la existencia de la libertad, abro cita, es herética, pues excluye el mérito y el demérito de los actos humanos, pues no parece que pueda ser meritorio o demeritorio que alguien obre necesariamente de tal modo que no pueda evitarlo. Es también considerada entre las opiniones extrañas a la filosofía, porque no solo es contraria a la fe, sino que subvierte los principios de la filosofía moral. Pues si no hay algo libre en nosotros, sino que por necesidad somos movidos a querer, se excluye la deliberación, la exhortación, el precepto y el castigo, la alabanza y el vituperio, sobre los que versa la filosofía moral. ¿Qué es la libertad? Para empezar, hay que decir que la libertad se predica en primer lugar de la elección o decisión, incluso antes que de la persona o de alguna de sus facultades. Decimos, por ejemplo, que una persona elige libremente qué ropa vestirá o qué cocinará para almorzar, puesto que entre dos o más alternativas posibles, opta o se resuelve por una de ellas. Ahora bien, la elección o decisión es un acto de la voluntad. ¿Qué es pues la voluntad? La voluntad es, junto con el entendimiento, una de las facultades superiores del alma humana. Pertenece al género de los apetitos. En general, llamamos apetito a cualquier inclinación o tendencia. Si esta inclinación sigue a un conocimiento previo, se le llama apetito ilícito. En cambio, si se produce de manera ciega y espontánea, sin conocimiento del fin hacia el cual se dirige, se le llama apetito natural. Así, por ejemplo, el crecimiento de las raíces de una planta, destinado a obtener nutrientes de la tierra, obedece a un apetito meramente natural. La voluntad, por su parte, pertenece al género de los apetitos ilícitos. Pero estos, a su vez, pueden ser de dos tipos, según la naturaleza del conocimiento que les sirve de antecedente. Es así como se llama apetito sensible a aquel que sigue un conocimiento previo sensible. Por ejemplo, cuando el animal ve su comida o la huele, se despierta en él una pasión llamada deseo que lo mueve a apoderarse o conseguir ese bien. En cambio, el apetito que sigue al conocimiento intelectual se llama apetito racional o voluntad. Por consiguiente, podemos definir la voluntad como inclinación o tendencia al bien intelectualmente aprehendido, o también como el apetito del ser bajo razón formal de bueno. En efecto, el querer de la voluntad sigue al conocimiento intelectual del fin. La volición es un deseo consciente, racional, inteligente, puesto que por el entendimiento el sujeto conoce un bien y por la voluntad lo aprueba y lo quiere. Queda claro qué es la voluntad, pero ¿qué es la libertad? ¿Qué es lo que nos estamos preguntando? ¿Es acaso una tercera facultad o potencia del alma humana? Lo cierto es que la libertad no es una facultad del alma distinta del entendimiento y de la voluntad, sino que más bien es un carácter o una propiedad de ciertos actos voluntarios, y consecuentemente es también una cierta capacidad de la facultad que es causa de dichos actos. En la Ética Nicómaco, Aristóteles caracteriza la elección como inteligencia deseosa o deseo inteligente. Esto significa que la elección libre procede tanto del intelecto como de la voluntad. El acto voluntario aparece así como una decisión deliberada. Esto es, como un acto por el cual la voluntad se determina a querer un bien que le es presentado por el intelecto, tras haber deliberado acerca de los diferentes medios disponibles
para alcanzar el fin que la persona se había propuesto. Supuesto que la libertad es un carácter o propiedad de los actos voluntarios, ¿en qué consiste pues ese carácter o propiedad en virtud del cual los actos voluntarios son llamados libres? Según Santo Tomás, libre es aquel que es causa de sí mismo, causa sui. Por supuesto, esta expresión no debe entenderse en el sentido de la causalidad eficiente. Como es bien sabido, nadie puede ser creador o causa de sí mismo, puesto que esto implicaría existir antes de existir para darse a sí mismo el ser, lo cual es imposible. A lo que se refiere más bien es a que el sujeto que obra libremente se da a sí mismo el fin al cual se dirige mediante su operación, y él es principio de sus actos o movimientos. Ciertamente, tanto los movimientos naturales como los actos voluntarios se oponen a los actos violentos o forzados, que son aquellos cuyo principio es extrínseco y contrario a la naturaleza del sujeto que se mueve. Así, por ejemplo, la bandera que flamea al viento no es ella misma principio de su movimiento, sino que es movida por el viento. Por lo tanto, antes de continuar, conviene hacer una aclaración a fin de precisar aún más la noción de libre arbitrio. Se distingue entre libertad exterior, también llamada libertad de actuar o de obrar, y libertad interior, también llamada libertad de querer o libertad psicológica. La libertad exterior corresponde a la ausencia de coacción externa. Este es el sentido en el que empleamos la palabra libertad cuando decimos frases como el delincuente fue condenado a una pena privativa de libertad, o bien en Roma los esclavos eran personas despojadas de su libertad. Esta dimensión exterior de la libertad tiene suma relevancia para la ética, la política y el derecho. No obstante, lo que ahora nos concierne es la libertad interior o psicológica, que consiste en la ausencia de vínculo de necesidad interior. Y esto es lo que nos permite distinguir entre los movimientos naturales y los actos voluntarios. Porque ciertamente las operaciones de todos los vivientes, tales como respirar, correr, ver, escuchar o comer, no son forzadas por un principio extrínseco, sino que fluyen espontáneamente de su propia naturaleza. Se llama movimiento inmanente a las operaciones de los seres vivos, porque proceden de un principio intrínseco que es el alma o forma substancial viva. Ahora bien, la espontaneidad no basta para considerar que un acto es libre. Si así fuera, también los animales serían libres, e incluso los vegetales lo serían. Lo cierto es que si bien el principio del movimiento inmanente o vital se encuentra en el propio sujeto que se mueve, tanto los animales como las plantas se mueven por necesidad de naturaleza. De manera que no pueden escoger hacer otra cosa que lo que de hecho hacen. Un animal no puede contravenir su instinto. El acto libre, en cambio, no es necesario, sino contingente. En filosofía se llama necesario aquello que es y no puede no ser, o bien aquello que es de un modo y no puede ser de otro. En cambio, contingente es aquello que es pudiendo no ser, o bien aquello que es de un modo pudiendo ser de otro modo distinto. Que 4 más 4 sean igual a 8 es una verdad necesaria. En cambio, que el número de planetas que conforman nuestro sistema solar sea igual a 8 es una verdad contingente. Que su acto sea contingente significa que está en poder de la voluntad tanto el querer como el no querer. Y en caso de lo primero, querer esto o querer aquello. De esta manera, la voluntad no se encuentra determinada unívoca y necesariamente respecto de los bienes particulares, sino que se halla, en cierto sentido, indeterminada respecto de ellos. Es, de algún modo, indiferente. Si de hecho alguna vez quiere un bien particular, es entonces porque se autodetermina en ese sentido. He aquí la esencia de la libertad. La libertad consiste en el perfecto dominio del acto interior de elección. Dice Santo Tomás que libre es quien se pertenece a sí mismo. Libre es aquel que es dueño y señor de sí, lo que se da plena y cumplidamente en el caso de la persona virtuosa.
que gobierna sus pasiones y conduce su vida conforme a la razón. Mediante la libertad, la persona dispone de sí misma y conduce su vida o se ordena, bien o mal, respecto de su fin último. Al poseerse a sí misma, la persona posee también sus actos, de manera que los actos voluntarios pueden serle imputados como propios, como suyos. Ese acto existe solo porque la persona así lo ha querido. En palabras del profesor Gonzalo Letelier Vido, si se pregunta a una persona por qué decidió dedicar su vida a tal actividad y no a otra, probablemente nos dará una serie de excelentes razones, ninguna de las cuales, sin embargo, es suficiente para explicar totalmente su acto. De hecho, podría haber elegido otra cosa, y quizá movido por esas mismas razones. La explicación última de un acto libre no es otra que el propio querer del sujeto. Esa persona dedicó su vida a esa actividad porque quiso. Y la única explicación verdadera y suficiente de ese querer es que así lo quiso. Dicho en términos modernos, la libertad rompe las cadenas causales, o mejor, inicia una nueva desde cero, porque el primer eslabón de esa cadena de eventos no tiene más razón que el simple querer de una voluntad libre. Fin de cita. En este punto es preciso distinguir entre dos dimensiones o aspectos de la libertad, cuáles son la libertad de ejercicio y la libertad de especificación. La primera corresponde a la capacidad de la voluntad de elegir querer, no querer o dejar de querer, prestar su consentimiento o restarlo. Es decir, poner su acto o abstenerse de hacerlo. La segunda, por su parte, corresponde a la capacidad de la voluntad de elegir querer uno, otro o ninguno de los bienes particulares que le presenta el intelecto. De este modo, la voluntad se autodetermina tanto a ejercer su acto como a especificar el bien que es objeto del mismo. La libertad de ejercicio implica que la voluntad no solo mueve a las demás potencias a sus operaciones propias, como cuando decido voluntariamente mover mi mano, sino que también se mueve a sí misma. Es por eso que se puede decir, camino porque quiero, pienso porque quiero y quiero porque quiero. Ahora bien, en este punto podría objetarse que esto pareciera ser contradictorio, puesto que sabemos que todo lo que se mueve es movido por otro, o dicho en términos aristotélicos, nada pasa de la potencia al acto, sino en virtud de otro en acto. ¿Cómo es entonces que la voluntad se mueve a sí misma? Santo Tomás responde que la voluntad no se encuentra en acto y en potencia a la vez y respecto de lo mismo, y lo explica estableciendo una analogía con los actos del entendimiento. Es así que, mediante el razonamiento, el intelecto adviene el conocimiento de la verdad de la conclusión a partir del conocimiento de las premisas, de manera que a partir de lo conocido en acto, llega al conocimiento de algo desconocido, que antes solo era conocido en potencia. Del mismo modo, la voluntad quiere un fin en acto y se mueve a sí misma a querer los medios por los cuales alcanza el fin, como cuando por querer la salud se mueve a querer tomar la medicina. De esta manera, el amor al fin es causa del amor a los medios. Los medios solo son queridos en la medida en que conducen, participan o se asemejan al fin. En el ejemplo, es el deseo de estar sano lo que da paso a la deliberación acerca de los medios. Ahora bien, si a su vez la intención de ese fin es fruto de una deliberación precedente, ha de haber un fin anterior. Sin embargo, no se puede proceder al infinito en el orden de los fines, de manera que es preciso afirmar que existe un fin último que es causa de la bondad de todos los fines intermedios, los cuales solo son queridos en razón del fin último. Así como el entendimiento asiente de manera natural y necesaria a los primeros principios, así también la voluntad apetece necesariamente el bien universal. Lo anterior da origen a la distinción entre la voluntas ut natura y la voluntas ut ratio. No se trata de dos potencias distintas, sino de dos dimensiones de una misma potencia. La voluntad, considerada como naturaleza,
Corresponde a la inclinación o tendencia al bien universal, que es aquel bien perfecto y suficiente que excluye todo mal y colma todo deseo. Este querer es necesario. La voluntad se encuentra absolutamente determinada por su propia naturaleza a apetecer el bien universal. Respecto a este fin, no existe libertad. Se puede decir que nadie es libre para elegir dejar de querer ser feliz. Esto es así porque el apetito del bien en general constituye la esencia misma de la voluntad, habida cuenta de que las potencias se especifican por sus actos propios y los actos a su vez por sus objetos propios. Pues bien, el bien en general es el objeto de la voluntad. De esta manera, la voluntad solo se activa por él y no puede no activarse frente a él, del mismo modo en que la facultad de la vista pasa de la potencia al acto al ver una cosa que se encuentra iluminada en acto. Por su parte, la voluntad considerada como razón, también llamada voluntas ut voluntas o voluntas ut libera, corresponde a la inclinación o tendencia a los bienes particulares. Los bienes particulares son todas aquellas cosas que tienen una bondad finita, limitada. Se trata de realizaciones parciales, incompletas, imperfectas, deficientes del bien universal. Tienen una bondad participada, creada, recibida. Es respecto a esta clase de bienes que la voluntad se autodetermina y por lo cual es llamada libre. Después de todo lo anterior, estamos en condiciones de postular una definición descriptiva de la libertad. Diremos que esta es cierta capacidad de la voluntad de autodeterminarse a querer, no querer o dejar de querer uno, otro o ninguno de los bienes particulares que le presenta el intelecto.